Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar capítulo 7, donde Job argumenta contra Dios. Job expone su segundo discurso e inicia con, ¿no es acaso, dando 3 ejemplos, no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? O sea, ¿no es acaso una lucha o entrar en un grupo, en una contienda? ¿No es acaso ser milicia? Decía Pablo, o sea, constantemente peleando el hombre, y sus días también nos habla como el jornalero. Dice que espera terminar el día e irse a la sombra. Así son los meses de calamidad. Está exponiendo Job su situación ahora ante Dios. La había puesto ante sus amigos. Dice que ese es su pago por todos los días de su vida, como el jornalero ya quiere llegar a su casa y descansar. Y vemos en este capítulo que habla de sí mismo, ¿verdad? Más de, 25, 30 veces habla mi caso, mi problema, me han hecho esto, me ha dolido, mi carne, mi dolor, como que es una queja porque él ha servido a Dios. Acuérdense que lo que está en juego es la integridad de un ser humano. Y sus amigos lo habían juzgado fuertemente, ¿verdad? Y más de, 20 veces está hablando de él mismo. Mis días fueron veloces. Y el versículo 6, ¿quién me lo quiere leer? Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejador, y fenecieron sin esperanza. O sea, entre más difícil sea tu situación, tu fe está en juego. Aquí lo que está diciendo, mi fe está en juego. ¿Por qué? Porque dice que se encontraba con una cubierta de gusanos y sus costras, vestida de gusanos y sus costras era de polvo, mi piel hendida y abominable. Entonces lo que deja de entrever es que parece que la fe de Job se ha disminuido y está en juego. Después vemos que habla de sí mismo. Y versículo 12, ¿quién me lo lee? ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? O sea, ¿ya acaso soy tan malo? Acuérdense del Leviatán, ¿no? El monstruo del mar, que Dios le pone límites. Dice, ¿acaso soy yo eso? Dice, abomino mi vida ya y quisiera mi muerte. Pero aquí hay un punto muy importante, versículo 16. ¿Quién me lo lee? Vamos haciendo un resumen del capítulo 7 del libro de Job. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues porque más días son vanidad. Mis días son vanidad. Porque mis días son, y hablamos de la vanidad, es un vacío. La vanidad está hablando de una autoidolatría, o sea, es vano. Versículo 20 hace una pequeña oración. ¿Quién me lo lee? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Qué bonito le habla, Si he pecado. ¿Él no entiende cuál ha sido su pecado? No. Por eso le dice, si he pecado, Señor, ten misericordia, en otras palabras. ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Cuando dices, me pones, dices, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Verdad? Y acuérdense que el rey David decía, quítame todo, pero no tu presencia, tu Espíritu Santo. Y aquí está Job,
hablando a Dios y no entiende cuál es su pecado. Versículo 27, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? O sea, no sé cuál ha sido mi pecado. A veces no sabemos que nuestro comportamiento afecta a otras personas, pero yo no lo hice con mala intención. Job está en estos momentos diciendo, ¿yo qué hice? No sé cuál ha sido mi pecado. Porque parece que Dios ha guardado silencio, ¿verdad? No ha hablado Dios. Y eso es lo más triste. A veces las palabras no ofenden tanto, sino el silencio. No eso, duelen tanto, sino el silencio. Una pareja que deja de hablarle a otra, ¿qué pasó? Ya no se habla. Entonces el silencio es lo que no entiende Job. Capítulo 8. Bildad proclama la justicia de Dios. Licenciado Enrique, amigo, por favor, si es tan amable. Muy buenos días. Pues vamos a dar inicio, como cada mañana, a nuestro estudio bíblico, ahora con el capítulo 8 de Job. No sin antes, quisiera que me acompañaran con una oración, como lo acostumbramos. Señor, en esta mañana te doy gracias porque me permitiste y nos permites a mis hermanos acudir a casa de oración, a mi alma mater espiritual. Danos sabiduría para poder dilucidar y escudriñar tu palabra, Señor. Sé tu Espíritu Santo con nosotros. Guíanos, danos sabiduría y permite que cada cosa que aprendamos el día de hoy la llevemos por obra en nuestras vidas. Todo te lo pedimos y te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, vamos a dar inicio también con la lectura acostumbrada. Empezaríamos de 2 versos cada uno. Empiezo con el 1 y el 2. Y respondió, el título o subtítulo del tema es Bildad proclama la justicia de Dios. E iniciamos. Respondió Bildad el suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor, y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y el polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos.
aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Bien. ¿En cuál nos quedamos? 22. ¿Ya? ¿El 21, 22? Ok, perdón, estaba aquí analizando. Pues vamos a entrar en materia en este versículo, en este capítulo donde habla Bildad. Bildad es otro de los amigos de Job y vamos a ver quién era esta persona, ¿no? Primero vemos el significado de Bildad, según Douglas Tenney, es una definición como vieja amistad o hijo de la disensión. Uno de los tres amigos, como decía, que consolaban a Job. Esto lo podemos sustentar y comparar en el capítulo 2, versículos del 11 al 13, y dice, y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, Sofar, Naamatita, luego de que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzaron los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Bildad pronunció 3 discursos, hoy analizamos uno en Job 8, en 18 y 25, y se le consideraba un hombre tradicionalista. Se cree que también fue calificado como suita, porque bien podría referirse a que fuera descendiente de Súa, uno de los hijos de Abraham que tuvo con Cetura. Esto es lo que pude investigar y lo encontramos fundamentado en Génesis 25:12, cuando dice que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual dio a luz a Simram, a Jaxán, Medán, Medián, Isbec y Súa. Entonces vemos que este hombre conocía también de muchos tópicos piadosos, que no contenía nada nuevo, ni fueron de ninguna ayuda para Job sus comentarios. En realidad este hombre era inclusive más áspero que Elifaz, y Bildad era pues supuestamente amigo de Job. Pero vamos a analizar el contenido y entremos en materia. Y respondió Bildad el suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él les hizo cargar su pecado. Si tú deseas temprano buscar a Dios, ruega al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar tu justicia. ¿Y cómo le dice el propio Bildad a Job? Dice: estás como un viento impetuoso. Y busqué la definición de impetuoso para ir más específicamente, y dice que es una persona irreflexible, que también tiene sinónimos como arrebatado, como violento, como vehemente. Entonces, imagínense el señalamiento que le está haciendo Bildad a Job. Le está haciendo: tú eres un hombre irreflexible, ¿no? ¿Pero por qué se lo dice? Ya aquí analizábamos el capítulo anterior, pero era el dolor de Job, y lo vemos en Job 5, en 7:5. Tengo el cuerpo lleno de gusanos y de costras,
y me supuran las heridas en la piel. Por eso le estaba llamando impetuoso, ¿no? Y también en el 11, por eso no me puedo quedar callado. En mi dolor y mi amargura voy a dar rienda suelta a mis quejas. Estoy dando lectura a la versión de Dios habla hoy de la Biblia. ¿Soy acaso un monstruo del mar para que así me vigiles? O sea, esos reclamos le está llamando aquí Bildad como airosos, ¿no? Y recordar también el 16, sería mejor me estrangularas, prefiero la muerte a esta vida. No puedo más, quiero seguir viviendo. Y le pide a Dios, déjame en paz, que mi vida es como un suspiro. En el versículo 16 del capítulo anterior. Entonces aquí podemos ver la necesidad y el dolor que estaba padeciendo Job, y por eso hay que recordar que estuvieron con él 7 días, ¿no? 7 días estuvieron sin hablar con él, 7 días y sus 7 noches, como ya leímos en la Escritura. Entonces lo veían, lo observaban, y cada uno sacó su juicio cuando empezaron a hablar con él, ¿no? Entonces por eso, como un viento impetuoso. Doy lectura al versículo 3 y 4, y nos dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Acaso está obrando mal Dios contigo? O sea, ¿se está equivocando? Imaginen esa aseveración. Los argumentos de Bildad son los mismos que el de su amigo Elifaz. El sufrimiento de Job es un castigo merecido a causa de ¿qué? De la presunción de un pecado, ¿verdad? O sea, tú pecaste, por eso estás así. Y esto lo encontramos sustentado en Job 4, en el 7, versículos 7, 8 y 9, que daré lectura. Y dice, ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha padecido? Una pregunta, ¿no? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Y el 9, el soplo de Dios los destruye, el aliento de su propio enojo los consume. O sea, tú pecaste, por eso estás así. Esa es la aseveración que Bildad da y que se parece a la de Elifaz en estos sustentos, como di lectura. Si tus hijos pecaron contra él, él les hizo cargar con su pecado. Esta es una afirmación que está dando este hombre, es una afirmación fuerte, es una afirmación terrible. Estaba sugiriendo que los hijos de Job habían sido destruidos. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Y nosotros sabemos a través de la lectura hoy que no fue así, ¿verdad? Que fue una de las encomiendas para irle quitando todo a Job, para irlo probando como con su fidelidad hacia Dios. Inclusive, esto lo encontramos en el versículo 1 del 11 al 15, donde recordamos que fueron muertos por los sabeos y que realmente pues no fue un castigo por sus pecados. Continuamos. Si tú desde temprano, aquí le da un bálsamo, ¿no? Dice, si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres puro y recto, o sea, puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Esa esperanza, ¿no? Si tú te arrepientes de todos tus pecados, si tú te arrepientes de todo lo que has hecho, Dios te ayudará, Dios te apoyará. Y bueno, este análisis pues nos deja con claridad en este libro de Job que no hay otra cosa que ceñirnos más que a Dios. A Dios cuando pecamos, cuando cometemos alguna falta, pues tenemos esa bendición de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de esta forma, pues nosotros enriquecemos nuestra alma, ¿verdad? Como fieles,
cuando nosotros nos acercamos a Él. Continuamos. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. Pregunta tú ahora a las generaciones pasadas y disponte a interrogar a tus padres de ellas. Aquí está diciendo, también puedo comentarlo en la otra versión de Dios habla hoy del versículo 7, la riqueza que tenías no será comparada con la que tenías después, con la que tendrás después. O sea, si tú te arrepientes de todo corazón, te acercas a Dios, le pides perdón, tu riqueza se multiplicará. No será como la anterior, le está diciendo. Todo radica en el fundamento de que ha pecado Job, ¿verdad? Siguen insistiendo en que su vida tenía algo oscuro, algo oculto, y entonces está juzgando, prejuzgando. Yo me hice la pregunta cuando estaba estudiando esto, 7 días ver sufrir a una persona con sus días y sus noches, o sea, verlo, y aún así el atreverte, ¿no?, a ponerle más el dedo en las llagas. O sea, tú estás pecando, pero la afirmación más fuerte hasta aquí fue la de tus hijos también pecaron y por eso murieron. ¿Qué no te das cuenta de lo que está pasando? Entonces nos deja una reflexión, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos, como personas que Dios nos ha rescatado y hoy nos permite estar aquí hablando de su palabra? Que somos otras criaturas. ¿Cómo vemos a los demás? O sea, ¿de qué forma nos vamos a juzgar o de qué forma tenemos que ayudarlos? Que esa es la palabra correcta, ¿no? Que Dios ponga siempre sabiduría en nuestra boca y que con la palabra de Dios podamos ayudar a los demás. Creo que esa es una misión importante y es algo que nos va dejando la palabra de Dios, ¿no? Continuamos. Y le dice que esta es una de las características que leía que tiene este hombre Bildad, y la menciona en el capítulo 8. Pregunta tú ahora a las generaciones pasadas y disponte a interrogarlas a los padres de ellas. O sea, él se remite a personas anteriores a buscar la experiencia de los demás, pero sin fundamento de Dios, ¿no? Y me puse estaba yo analizando qué leyes pudieran haber estado escritas en ese momento. Pues la ley de Moisés. La de Moisés, ¿no? Aunque, bueno, yo leía, no sé si esté bien, el argumento de que el propio Moisés fue el que escribe el libro de Job. Y es una etapa entre que existía y no existía la ley, porque finalmente quien le dicta la ley a Moisés es Dios, ¿no? Y él la está escribiendo, la escribe en la tabla, ¿verdad? Entonces no se sabe a ciencia cierta la fecha, bueno, pues hay desde el 1640 y tantos antes de Jesucristo, o 1400 que hablan que se escribió la ley, ¿no? La Torá. Y entonces pues no sabemos a quién debería de consultar Job, ¿verdad? O qué debería de escuchar. Yo creo que aquí se refería a algunos refranes, a Abraham, algunos lineamientos generales y le decía, pues escúchalos, ¿no? También quisiera dar lectura a la de Dios habla hoy, en este capítulo. Dice, consulta las generaciones pasadas, aprende de la experiencia de los antiguos. Está diciendo, vuélvete atrás, escucha, tú no lo has hecho. Y después dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, ya que nuestros días sobre la tierra son como una sombra, o pasan como una sombra, ¿no? Le está diciendo aquí este hombre, pues tú no sabes nada, ¿no? Yo no sé nada, pero tú tampoco. O sea, tú no has dilucidado que nosotros pasamos como sombra, pasamos rápido en esta vida. Tú no has madurado esa idea. O sea, lo está
juzgando, cuando sabemos que Job, ¿qué era ante su familia? ¿Qué representaba ante los demás? Aparte de ser un hombre recto, ¿qué era con su familia? Que era su pastor casi, ¿no? Su sacerdote, es la palabra correcta. Era su sacerdote. Él tenía sabiduría. Inclusive podemos hablar de que él ya había dilucidado al respecto y lo había mencionado en Job 14:1 sobre este tema, ¿no? Y en este tema dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Esto es el versículo 14, capítulo 1, versículo 1 y 2 del propio Job. Y dice, sale en el segundo como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y también vamos a otra referencia que la Biblia nos habla de esto en Salmo 39:5 y dice, he aquí, distante a mis días terminó corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Y el 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano su afán, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces, bueno, vamos de paso por esta vida. Nuestra vida es como un suspiro ante los designios de Dios, ¿verdad? Entonces, Blindad se vuelve a equivocar una vez más, desde mi punto de vista, al decirle esto a Job, cuando Job ya había hablado sobre este tema, ya había dado su punto de vista y su sustento. Continuamos con el tema, en el capítulo 10. No te enseñarán ellos, te hablarán y te sacarán palabras de tu corazón. Aquí analizaba, y algunos estudiosos dicen que aquí la palabra corazón equivale a memoria, ¿verdad? Entonces podríamos decir que no te enseñarán ellos, te hablarán y sacarán palabras de su memoria, de lo que ellos aprendieron. Y quisiera leerlo también en la versión de Dios habla hoy, si me lo permiten, y dice, pero los antiguos podrán hablarte y enseñarte muchas cosas. Entonces, insiste Bildad en regresar a los antiguos, en que escuche, en que se ha perdido, en que él ha pecado y que todo lo que ha hecho no tiene por merecido, ¿verdad? Continuamos. Dice, bueno, y aquí también encontré algo interesante, que hace una comparativa acerca del apóstol Pablo en otro tipo de filosofía, ¿verdad? Que puede ser importante y lo menciona en Filipenses 3:14 y dijo, prosigo hacia adelante la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios Cristo Jesús. La única manera que nosotros tenemos de acercarnos a Dios es a través de la palabra, ¿verdad? A través de su palabra. Y entonces aquí Bildad le está diciendo, regresa hacia atrás, consulta, vete. Y hace una comparativa en el sentido de que, bueno, escuchamos también a Pablo que dice, bueno, tenemos que proseguir, tenemos que ir hacia adelante, tienes que ver el futuro, no regresarte, ¿no? Continuamos en el capítulo 11 y 12. Dice, ¿crece el junco? Hace una pregunta, ¿verdad? ¿Crece el junco donde no hay lodo? ¿Crece el prado donde no hay agua? Con todo aún su verdor y sin haber sido cortado, se seca antes que toda otra hierba. Qué fuerte esto, ¿verdad? O sea, crece el junco donde no hay lodo. Y me apoyo con la otra versión de Dios habla hoy, si me lo permiten, y dice, sin embargo, estando aún verde y sin cortar, se secan antes que otras hierbas. Y continuamos con el siguiente versículo para analizarlo. Tales son los caminos
en el versículo 13, si voy bien, el 2, el 13, dice, tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios y así perecerán la esperanza del impío. Y aquí nos dice, lo mismo pasa con los malvados, con los que se olvidan de Dios. Sus esperanzas quedan frustradas, ¿no? Y esto nos va hablando de, pues, que ellos no están perfectamente sembrados, que si no tienen agua, pues no pueden estar y serán fácilmente quitados. O sea, aquellos que han pecado, que han estado en contra de Dios, serán olvidados, o serán olvidados. Y continuamos con los versículos 14 y 15, porque su esperanza es apenas como un hilo y su confianza como una tela de araña. O sea, imagínense, como una tela de araña. Si se apoyan en su casa, ella no permanecerá de pie y se agarrará de ella, no resistirá. Esto también lo leo en la otra versión y dice, su confianza y su seguridad son como hilos de telaraña. Querrán agarrarse al hilo y no resistirán, o apoyarse en la telaraña y no lo soportará. ¿Qué nos dice esto? ¿De qué nos habla? No hay un sustento, ¿verdad? No hay una palabra fuerte que permita que nosotros, a través de Jesucristo, estemos bien cimentados. Quienes no están bien cimentados, pues son aquellos malvados, aquellos que inclusive nosotros mismos como creyentes, si tenemos una cara y demostramos otra, pues no estamos dando un sustento de quiénes somos, ¿verdad? La idea aquí es que nosotros tengamos un buen sustento a través de la palabra de Dios y que conforme a ello nos comportemos. Tal vez también puede referirse, y aquí lo leía y a veces es una palabra fuerte, de un acto de hipocresía, ¿verdad? O que caigamos en un acto de religiosidad, que solamente estemos leyendo, escudriñando la palabra, pero que no la llevemos por obra ni por carne. Entonces, no caer en la religiosidad, no caer en el costumbrismo, y sí caer y sí estar en la palabra, analizándola y llevarla por obra. Y eso hará que tengamos no una telaraña que es finamente tejida, pero que cuando tengamos que sustentarnos en ella, cuando tengamos que soportarnos en ella, se rompa. Y entonces aquí el sustento fuerte deben de ser nuestra palabra, la palabra de Dios, y sustentarla, ¿verdad? Continuamos. Aquí viene una serie de versículos del 17 al 19 y parecieran que son como algún poema, ¿verdad? Le va diciendo, a manera de un árbol está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre el huerto y se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente. O sea, se van acercando al agua, ¿no? Y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si las arrancasen de su lugar, le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente será el gozo de su camino y el polvo mismo nacerán otros. Del polvo mismo nacerán otros. Y vamos a dar lectura a la otra versión, que empieza a partir del 16 y cambia un poco, pero al final nos da el mismo sentido. Los malvados son como verdes hierbas al sol, que se extienden por todo el jardín. Enredan sus raíces entre las rocas y se adhieren a las piedras. Pero si alguien las arranca de su sitio, nadie podrá saber que estuvieron ahí. Entonces, bueno, pues esto nos habla de lo que comentábamos, ¿verdad? Aunque exista un árbol que esté plantado en el jardín y sus raíces crecen en la roca y después de un tiempo se cortan y se desechan, representa a los hombres malos que cuando están más firmemente establecidos
son súbitamente desechados, ¿verdad? No prosperan, son quitados del camino. Y continuamos. Dios no desecha al íntegro. O sea, Job, Dios no desecha al íntegro, ¿eh? Escucha. Ni ofrece apoyo a los malos del maligno. O sea, tú estás aquí porque has pecado. Tú estás aquí porque no fuiste íntegro. Primero le dice que es un hombre airado, que sus hijos pecaron, que por eso tuvo esa reacción Dios y los quitó, le cobraron el pecado. Y después ahora le dice que no es un hombre íntegro, que Dios desecha a los hombres que no han sido íntegros y que no apoya la mano del maligno. No sé si vamos bien hasta aquí. Continuamos. Aquí tengo una referencia y hablando del sinónimo de íntegro, pues el sinónimo de íntegro es justo. Y encontré una referencia que es interesante, la de Romanos 3:10. No hay ni uno solo que sea justo. Y decimos que sinónimo de íntegro cuando le dice, pues no es justo. Entonces, esta referencia nos lleva a que, bueno, si no hay nadie justo, nosotros, ¿qué somos? ¿Somos justos? Bueno, estamos por fe y estamos con una nueva vida porque de alguna manera aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pedimos su ayuda y estamos aquí, ¿no? Por un acto de justicia, aunque dice, no hay ninguno que sea justo. Nosotros vamos en busca de eso, ¿verdad? Continuamos. En los versículos 21 y 22 prácticamente para terminar, nos habla, Él hará que vuelvas a reír. O sea, acuérdate, Job, de que todo lo que estás pasando, si tú te arrepientes, si dejas a un lado tu pecado, dice, Él hará que vuelvas a reír y que grites de alegría. En cambio, tus enemigos se cubrirán de vergüenza y la casa de los malvados será destruida, ¿verdad? Aquí dice, Él hará que vuelvas a reír, en la versión Dios habla hoy, Él hará que vuelvas a reír y que grites de alegría. En cambio, tus enemigos se cubrirán de vergüenza y la casa de los malvados será destruida, serás reintegrado, serás diferente, volverás a ser el Job que eras antes, ¿verdad? Está dando todavía esa oportunidad aquí en su mensaje, Bildad, a Job, ¿no? Si tú haces todo esto, Dios te volverá a prosperar, te dará una riqueza doble a la que tenías, volverás a reír, y tu vida cambiará si tú te arrepientes, ¿verdad? Este libro de Job, pues lo hemos venido analizando, lleva al límite del sufrimiento, al dolor, al creyente, ¿no? Esa es una enseñanza que nos va dejando, lleva a su límite del dolor a Job, pero también nos enseña que hay esperanza, que hay salvación si tenemos fidelidad a Dios. Y también encontré una referencia en Ezequiel 14:14 que dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. O sea, tenemos que luchar nosotros por nuestra salvación, tenemos que luchar nosotros por estar en la palabra de Dios y sabemos que si cometemos errores y pecados, pues también tendremos la oportunidad de arrepentirnos y Él nos resarcirá. Y esto también nos lleva a la reflexión que encontré en Mateo 22, del 37 al 39, porque Job nos invita este libro a la reflexión y nos dice que amarás, dice Jesús que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.
Y el siguiente mandamiento que dice amarás así también a tu prójimo, ¿no? Eso es lo que nos lleva a reflexionar, ¿no? No necesitamos padecer lo que Job está padeciendo. No necesitamos que nos lleve Dios al límite extremo. Si nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra alma, y reflexionamos de nuestra relación con nuestro prójimo y lo amamos, creo que ese gran mandamiento que tenemos nos permite desde ahora, como Job, luchar por nuestra integridad ante Dios, porque esa es la batalla permanente. O sea, no debemos de esperar a que Dios nos lleve por estos senderos. Job es un libro representativo de lo que nos puede pasar si nosotros somos probados por Dios. Si somos probados por Dios, cada día de nuestra vida tenemos un examen. Y ese es el que llevamos, desde mi punto de vista. Y yo quisiera terminar con este versículo, versículo que encontré en Romanos 8, 37 y 39, que habla de esa fidelidad, ¿verdad?, que debemos de tener ante Dios. Y dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué hermosa oración, ¿verdad? Qué hermosa oración que nos permite hacer esta reflexión a través del libro de Job. ¿Por qué no le brindamos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Listo, pastor. Gracias. ¿Algún comentario? Capítulo 8 es el segundo amigo que se atreve a hablar. El primer amigo, Elifaz, habló a nombre de los tres. ¿Se recuerdan? O sea, los tres ya se habían puesto de acuerdo y lo habían acusado de que tenía un pecado. Job se defiende y luego Job argumenta ante Dios su situación. Y en este capítulo nos decías que Bildad significa, ¿qué, Enrique? Perdón. Amistad e hijo de la contención, ¿no? El que contiende. El que contiende ahí, el que va a tener un pleito ahí. Pero era su amigo. A veces entre los amigos nos peleamos. Sí, hay una diferencia. Tenemos diferencias, pero al final ahí está el amigo, ¿no? Ahí está a un lado. Este hombre, nos decías que Bildad era suita, que venía de uno de los hijos de Abraham, con Setura, ¿no? Del último matrimonio, después de que ha muerto Sara, él tiene familia. ¿A dónde los manda? Al oriente. ¿De dónde venían los reyes, los sabios, buscando a Dios? Del oriente. Entonces eran personas sabias, que aquellos sabios le dijeron a Herodes, cuando vienen a buscar el nacimiento, dice, los libros o los rollos antiguos dicen que en este tiempo nacerá el Mesías, y esta es la señal, una estrella, por eso hemos venido. Entonces, este hombre conocía algo de los antiguos, ¿verdad? Por eso le dice a Bildad, a Job, que busque algo de los antiguos. ¿Quién serían esos antiguos? Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Donde estaban las promesas, porque ciertamente, dice Enrique, Moisés todavía no había llegado. Aunque no hay una referencia de fecha del libro de Job, pero se entiende que es
época más o menos, ¿verdad? Yo le llamaría a este capítulo el que le quede el saco que se lo ponga. ¿Por qué? Porque empieza en el versículo 2, ¿quién me lo lee? ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Me gustó lo que dijo Enrique. Impetuoso significa arrebatado, golpeador, ¿no? Un viento fuerte. ¿A poco así había hablado Job? Bueno, él está diciendo que tus palabras son como arrebatadas. Le estás dando de golpes. ¿Mande? Le estás dando rienda suelta. ¿Por qué se lo dice como si fuera un desquite? Porque le cayó el saco a Bildad. ¿Se acuerdan lo que les dijo Job? Que él esperaba que sus amigos fueran como un bálsamo. Pero cuando los ve venir de lejos, él dice, es como un bálsamo, un río que viene a verme. Pero pasó. Pues de nada sirvió que vinieran. Son como la nieve, dice, que yo espero que se derrita y me traiga agua. Pero no fue así. O sea, no fueron nada para mí. Sus palabras, él está diciendo a los tres, porque Elifaz habló por los tres, de nada sirvieron. O sea, no me trajeron nada. Y entonces, aquí viene el desquite, ¿no? Ah, sí, fíjate lo que dices, lo que estás hablando. Tus palabras, Job, son como ¿cómo dice? Viento impetuoso. Y le dice el 3, ¿acaso torcerá Dios? Aquí viene el desquite. ¿Torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Le dice una verdad? ¿Cuál es el derecho y cuál es la justicia? ¿Dios lo va a torcer? ¿Qué está diciendo Bildad? O sea, lo que te hemos dicho es lo que es. ¿Esto lo va a torcer Dios? ¿Por tus argumentos? Entonces le quedó el saco a Bildad de lo que había dicho. Y a Elifaz, a los tres, ¿no? O sea, no sabes lo que dice. Nosotros venimos a ayudarte, pero tú no sabes lo que estás diciendo. Porque también en el Coliseo, ¿cuántos murieron? Y eran hombres creyentes, justos. ¿Sí? No porque pecaron, los degollaron, los decapitaron. No vemos que ciertamente el que pecare morirá, pero hay sufrimientos del hombre que traen propósitos de Dios. Job, no nos adelantemos, no sabe por qué está sufriendo, ¿verdad? Incluso en el capítulo anterior le dice a Dios, bueno, si tengo algún pecado, ten misericordia, pero no dice qué pecado. Hace entrever que a lo mejor es la vanidad, porque tenía mucha lana, ¿no? A lo mejor, pero no lo dice, esto es. Pero tampoco es porque ya ve que dice que en el capítulo 1 me parece que vemos que Job hace el bien, o sea... Job no está haciendo el bien. O sea, aquí está, Dios dijo, íntegro y perfecto. Punto. ¿Quién lo dijo? Dios. El único que puede juzgar y el que conoce el corazón del hombre. Por eso dice Job en el capítulo anterior, ¿quién es el hombre para que lo visites? ¿Quién es el hombre para que pongas tu corazón en él? O sea, yo tengo tu corazón. Entonces, dime qué he hecho mal. No entiendo. Y aquí está lo fuerte. Versículo 4. ¿Tú se lo dirías a un amigo que está con duelo, que ha perdido a 10 hijos? Pues en mi ignorancia sí se lo podría decir, pero aquí es lo que estamos aprendiendo justamente. Cómo ayudar a una persona que está pasando por unas cosas. Pero fíjate que no es cuestión de ignorancia, es cuestión de sensibilidad humana. O sea, si alguien está enterrando a sus hijos, a los 10 hijos lo está enterrando, vas al velorio y le dices, tus hijos ciertamente pecados se van al infierno. No me ayudes, compadre. ¿Qué haces con esa persona? ¿Se lo dirías? No, es sensibilidad humana. Elifaz, por eso su nombre es contienda, amigo que pelea.
que está en su mente pensando cosas que no debe de pensar, aunque era un hombre sabio o no. Pues vienen los hombres sabios, pero de repente se aloca. Eso nos puede pasar como cristianos, conocemos la palabra y de repente nos alocamos con nuestra mente y creemos decir razonamientos que no son, que son equivocados, correcto. Aunque su forma de ver las cosas en general y de buscar a Dios es correcta. ¿Acaso torcerá Dios la injusticia? No, ¿verdad? O sea, su teología, ¿cómo le diríamos? Su doctrina es correcta, pero su razonamiento es incorrecto. O sea, está razonando mal las cosas. Lo hubiera pensado, pero no se lo hubiera dicho. ¿Cómo le dice una persona de eso? Exacto, lo pensaba porque sí lo pensó. Nada más ponte a pensar, viene una persona a tanatología que ha perdido a su familia y le dices, tu ser querido está en el infierno. Ya, es para que agarre un palo Job y lo saque a palazos, ¿no? No, y muchas veces nosotros cuando vamos a dar el pésame, pues sí, tu familiar o tu esposo, tu hijo y todo, pues está en la presencia de Dios, o sea, nos animamos de que está Dios con ellos. No, En sí, el infierno. es sensibilidad, Sí. ¿verdad? Es humana. Y aquí este cuate, después de haber dicho una verdad, ¿acaso conocerá a Dios, torcerá a Dios el derecho y pervertirá el todopoderoso la justicia? Su teología es buena, su razonamiento pésimo, ¿verdad? ¿Nos puede pasar como cristianos? ¿Sí? Y le dice otra verdad, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y viene otra vez, como que sí y no. Y luego el 6, si fueres limpio y recto. ¿Qué no soy limpio y recto? O sea, ¿ya lo está condenando? Ya lo condenó, ¿verdad? Sí, porque desde el 1 dice, en el 1:5, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, él se levantaba de mañana y dice, si te levantaras de mañana, sí lo hacía. Cosa que no sabían a lo mejor los amigos, ¿no? Pero si eran sabios, imagínate venir de tan lejos a apoyar a su amigo. ¿No conocían cómo era? Sí. Un amigo conoce el corazón de otro amigo. Pero entonces, ¿por qué aquí Bildad le dice si te levantaras de mañana? Porque Si lo ustedes está, a Dios, lo está juzgando como pecador, ¿o no? Que nunca lo hacía. Si eres lo limpio y lo recto, ¿y qué le está diciendo? Traes algo malo. Has de tener por ahí una canita al aire que no sabe nadie. Un pecadito. Ya lo está condenando. O sea, él lo condena. Por eso está entre una verdad y una condenación. Entre lo levanta y lo tumba. Si eres mi amigo, pero te doy una cachetada. Si eres mi amigo, pero hablo de ti. Si eres mi amigo, pero te juzgo mal. Si eres mi amigo, pero esto. Entonces, por eso este Job es el género humano. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Y los tres amigos también es parte de ese género humano, porque a veces pareciera como de esas personas que vamos a ver si es cierto lo que le pasó. Y van y pues aparentemente a consolar. Digo, desafortunadamente me ha tocado escuchar y así van y, por ejemplo, un velorio es lo más común. Van y ay sí, pésame y todo, y después, pero fíjate que era así, y fíjate que era así. Y regresando un poquito al versículo 2, dice así, perdón, al capítulo 2 dice, ellos vinieron de lejos, asumimos que vivían separados, pero dice que convinieron en venir juntos, o sea, planearon la ida. O sea, no fue así espontáneo. O sea, se reunieron, yo creo que mandaron sus mensajeros, sí, nos vemos, y se reunieron para ir y llegar juntos. WhatsApp se pusieron de acuerdo. Nos vemos a tal hora. Entonces también es esa parte, ¿no? De sí es cierto que es así como un llamado al cristiano de cómo poderse comportar, pero también la otra parte, ¿no? La parte de escarnio, de morbosidad, de
Acuérdense que Él es el líder y el sacerdote. Sí, El hombre que Dios ha puesto y que viene todas las mañanas y que está siendo juzgado por una tragedia que no sabemos por qué. Los amigos ya lo juzgaron. Nosotros lo juzgamos fácilmente, ¿no? Ah, es por esto, es por lo otro. Pero él ni siquiera sabe cuál es su problema. Y Dios ha guardado. Si tenía tanta comunión con Dios, ¿por qué guarda silencio? Es lo más duro, por eso les decía en la mañana, lo más difícil es que Dios guarde silencio. Lo más difícil de un amigo es que el amigo ya no te salude, no te hable. Si es mi amigo, guarde silencio. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No te quedas con la duda. ¿Qué estará pasando? Por eso Job dice, ¿qué mal he hecho contigo, Dios? Si he hecho algún mal, perdóname. Pero no sé qué. En cambio, los amigos carnales, yo me imagino que eran de esos reyes gordos que venían llenos de carne a ayudar a... Ya lo condenaron y lo metieron al infierno. Y peor, le dijeron que todo lo que le pasó fruto de su pecado. Sus hijos están en el infierno. No le puedes decir eso a nadie. Ya te pones a juzgar algo que solamente Dios juzga, ¿verdad? ¿Qué vemos adelante? Aquí, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada. Cierta. Si tú limpias tu camino, si empiezas a dejar tus cosas, ¿esta es una verdad? Sí, ¿verdad? Por eso te digo que su teología es buena. Harás prosperar. Él te despertará, quiere decir que Él te visitará y pondrá los ojos sobre ti. Y todo lo que hagas, Él lo prosperará. Es verdad lo que dice. ¿Qué más vemos? ¿Algún comentario? Tu principio ha sido pequeño y el postrer será muy grande. Eso es lo que le dice a una persona. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Confía en Dios, ¿verdad? No sabemos si lo prospera, pero le decimos a la gente eso, porque conocemos que Dios es grande en misericordia. Y dentro de sus argumentos que le dan, pareciera que esperan que les confiese el pecado. O sea, le están así como, pero fíjate que están esperando que Job diga, no, sí, la verdad, sí, pero hice esto. Es como que tenemos que sacarle la sopa, tenemos que sacarle la sopa a este cuadro. Pero acuérdense que son los sabios con el sabio Job y la multitud está escuchando, ¿verdad? Es un pleito de sabiduría, de contienda. ¿Qué más vemos? Dice que busque las generaciones porque la vida es como una sombra, es fugaz. Que busque, y eso es lo que le dices. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿O no? ¿Cuáles serían los consejos de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cómo era la historia? ¿Cuáles fueron sus errores? ¿Cuáles fueron sus virtudes? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, Abraham, cuando muere, ¿qué es el legado que le deja a Isaac? Su fe. ¿Qué es el legado que le deja Isaac a Jacob? Su fe. No te apartes del Señor, ni de día ni de noche. Escucha y medita sobre la ley, sobre las palabras del Señor. Acuérdate del Señor. Hazle caso. Escúchalo. Ámalo. ¿Qué le dirías a tus hijos? Ellos hablarán... y luego le dice cosas sencillas. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? O sea, alguien ha sembrado pasto y se le seca porque le faltó agua. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le trata de decir con estas cosas sencillas? ¿Qué es lo que se seca primero en la hierba cuando viene una helada? ¿Qué es lo primero que ves seco? El pasto, se secó el pasto. Ya, de la noche a la mañana, en una helada,
está totalmente amarillo. ¿Sí se han dado cuenta? Así es. ¿Por qué? Dice, versículo 13, ¿quién me lo lee? Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Así es el camino que se olvida de Dios, se va a secar. Y luego le dice, y la esperanza del impío, esta palabra quiere decir del hipócrita, del que busca a Dios nada más por conveniencia, por satisfacer. El que sirve a Dios por vanagloriarse, por tener un puesto. El hipócrita dice, así será. El que se olvida de Dios. La esperanza del impío perecerá. Aquí viene algo muy interesante. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. ¿Por qué? ¿En dónde puso su esperanza? Será cortada y será como una tela de araña. ¿Qué reflexión nos da? ¿En dónde vive la araña? Dice en Proverbios. En el palacio. Vive en la casa del rey, ¿o no? Pero ¿cómo es cortada? O si sea muy grande la telaraña, llega alguien y... Es muy fácil quitar una telaraña, ¿o no? Así es la fe del impío que busca a Dios por hipocresía, le está diciendo. Frágil. Entonces, ¿qué le está diciendo a Job? Así es tu vida, ¿eh? Por eso fuiste cortado de la noche a la mañana. Como que le está diciendo, cuidado. Tus pecados así son. Aunque hayas vivido en la casa del rey, aunque hayas sido el sacerdote, aunque hayas venido todas las mañanas a la casa de oración, si tú buscas a Dios por hipocresía, le está diciendo, así serás, como la hierba. Ahora, ¿Job lo buscaba por hipocresía? No. Dios mismo, este es un hombre íntegro y recto. Perfecto. O sea, lo buscaba con todo su alma y con todo su corazón. ¿Verdad? ¿Cómo lo está juzgando el amigo? El amigo. ¿Como lo peor o no? ¿Qué pasó en la mente del amigo? Si era su amigo. Un amigo estima y respeta en las buenas y en las malas y no se deja confundir con su mente. Por eso Bildad es amigo, pero es un amigo contencioso. El amigo conoce de corazón, ¿no? Si lo conoce, ¿por qué lo juzga de esa manera? O sea, yo me refiero a que cuando tenemos un amigo lo conocemos desde el corazón. O sea, aquí... Se entiende que es un amigo, ¿no? Que da la vida por otro. Dice, no hay mejor amigo que el que da la vida por otro. Por eso es que yo insisto en esto de que no lo conocen, se están hablando así nada más por lo que están viendo. ¿Qué está pasando con esa amistad? Pues vienen desde lejos, imagínate, a lo mejor vienen desde 1000 kilómetros caminando a camello, batallando en el desierto, para venir a decir esto. ¿Será justo? Puede ser una amistad superficial, ¿no? ¿Para qué vinieron? Tú dijiste algo muy importante. Ellos tratan de sacarle la verdad de que tiene un pecado y no saben cómo hacerlo. Para ellos ya lo juzgaron, y sus hijos están en el infierno, pero no saben cómo ayudarlo para que diga una verdad. ¿Qué es lo que dices? Pues dime qué. Pero él se mantiene íntegro, ¿verdad? Porque él en su corazón está limpio. Hasta ahorita, ¿no? Lo sabemos, está limpio. Entonces ellos están haciendo mal las cosas. Luego dice, ha puesto su confianza en tela de araña. ¿Qué significa eso? Si tú pones tu confianza en el pastor o en el que está a tu lado, esa confianza ya
va a ser como tela de araña. Nunca pongas los ojos en los líderes, pon los ojos en Jesucristo. Él nunca te va a defraudar. Yo te voy a defraudar, mi esposa te va a defraudar, los servidores te van a defraudar. ¿Qué es un servidor? Los que se encargan de los ministerios, ¿o no? Que ayudan. ¿Por qué lo hacen? ¿Por el lugar? ¿Por el pastor? ¿Porque me cae bien? ¿Porque es mi cuate? Es por amor a Dios. Si lo pones por amistad o por ayudarme a mí, eres como una telaraña. Te van a quitar fácilmente. Pero si lo pones por... Miren, el ministerio... Jesús estuvo en todos... Hago un paréntesis. Jesús tenía todos los ministerios, ¿verdad? Todos los dones, todos los frutos. ¿Cuál es el ministerio que más resaltó en Jesús? Evangelizar fue uno, pero el que más resaltó, el que más dejó enseñanza, sanación, el servicio. Yo vengo a servir. ¿Y cómo sirvió? Lavando los pies de sus discípulos. Ah, hijo, ¿quién de nosotros ha servido tanto que se humilla hasta abajo? Ese es el gran ministerio de Cristo. Hizo sanidades, evangelizó, todo lo que tú quieras. Pero en su presencia estaba, yo vengo a servir. Y el que quiera servir, que sirva. Porque la gente no quiere servir. Si todos quisiéramos servir, estaríamos en un ministerio, ¿o no? Así de fácil. Bueno, ahí hice un paréntesis. Aquí, versículo 16, hizo hincapié Enrique, me gustó mucho cómo lo explicó. A manera de un árbol, está verde delante del sol. Imagínate, piensa en esto. Para entrar en este mundo hay que entrar al túnel del tiempo y ver que Bildad nos está hablando. ¿Sale? Yo soy Bildad. Y te estoy reclamando a ti, Job. A manera de un árbol está verde delante del sol. Imagínate el árbol. Y sus renuevos salen sobre su huerto. ¿Cómo sus renuevos salen sobre su huerto? O sea, ¿a qué se refiere sus renuevos? ¿Qué sería, Claudia? Brotes, nuevas ramas. ¿Cómo salen? ¿Cómo salen? ¿Han visto que de repente el árbol echa raíces y por allá sale otro árbol? O sea, está verde, está dando fruto. Su raíz, lo que tú has sembrado, lo que Carmen, lo que cada uno de nosotros ha sembrado, en algún momento dado está dando frutos, aunque no sea aquí, ¿sí? Aunque sea en un ministerio. ¿A qué ministerio has asistido? Ahí con Juanita o al tutelar, cuando ibas al tutelar. Algo se sembró. Ese es tu ministerio. ¿Parece bueno o no? ¿Está bien? Está bien. Versículo 16. Se va entretejiendo sus raíces junto a una fuente. Aquí viene lo bonito. Serás como un árbol plantado junto a una fuente de agua viva. Entonces, el árbol va y busca el agua, ¿o no? Sí. Pegado al manantial. ¿Y qué haces pegado en el manantial? Tienes vida. Le dijo Jesús a la mujer samaritana, si supieres del agua que yo te daría, de tu interior correrían ríos de agua viva. Entonces, el árbol se entreteje junto al agua. ¿Va a perecer? No, porque está junto a la vida. ¿Qué significa? Mientras permanezcas en la palabra, ahí está la vida, porque la vida es la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Acuérdate que yo soy Bildad y tú eres Job, ¿eh? ¿En cuál me quedé? Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente. Ahí voy, ¿verdad? Y enlazándose
hasta un lugar pedregoso. ¿Por qué de repente se van a la piedra? ¿Qué dice la parábola del sembrador? Si la semilla llega al lugar pedregoso, ¿qué pasa? Crece de momento y luego se seca porque no puede echar más raíces. Habiendo estado junto al río, junto al agua de vida, de repente se fue al lugar pedregoso. Y entonces se va a secar. ¿Qué significa eso? A ver, ayúdenme, no sean así. Que quiso afianzarse de algo que no era. Entonces estaba junto a la vida y su rostro era alegría y su rostro era paz y benignidad. Y de repente su raíz se fue a la piedra. ¿Por qué lo hizo? Se desvió. Que Elifaz, cuando le dice del que es envidioso, se le acaba todo, él se lo está diciendo ahora de otra manera, ¿no? Eres como un árbol así con raíces y llegaste a las piedras y te secaste. ¿Qué pasó en tu mente? ¿Hubo pecado? ¿O hubo envidia? ¿O escuchaste una palabra que no debiste haber escuchado y la albergaste en tu mente y en tu corazón y está dando fruto que nunca debió? Se sembró cizaña. ¿Se acuerdan? Cuidado con la cizaña, porque se siembra junto al trigo. Y la cizaña no va a permitir que el trigo crezca. Entonces, habiendo estado ahí, de repente te fuiste, escuchaste algo que no debiste haber escuchado y albergaste algo en tu mente que nunca debiste haber albergado. Le está diciendo a Job, y te fuiste al lugar pedregoso. Y ahí te olvidaste. ¿Qué pecado o qué situación pasaría? Y luego dice, si le arrancaren de su lugar, le negará entonces diciendo, nunca te vi. ¿Qué hace en ese lugar pedregoso? Dice que se seca. ¿Y qué pasa con ese árbol? En tu huerto. ¿Mande? Lo quitas. Y entonces el dueño del huerto, que es Dios, dice, nunca lo vi. Y entonces pasa algo aquí. Nunca lo vi. Ciertamente este será el gozo de su camino. Y del polvo mismo nacerá otro. ¿Ya? ¿Así tan sencillo? Híjole, qué enseñanza, ¿no? Si yo me desvío o tú te desvías y comienzo a escuchar palabras que no nos corresponden y comienzo a meter cosas en mi mente que no tienen sentido, va a llegar otro y va a ser plantado en lugar mío. Punto. ¿La obra de Dios la detendrá? Jamás. Entonces, ¿qué le está diciendo Bildad a Job? Si tú te has apartado, entonces vendrá otro en lugar tuyo. Oye, me dolerá mucho, sí, al arrancarlo cuesta, pero vendrá otro. Punto. ¿Cuántas iglesias han caído? ¿Cuántas iglesias se han levantado? ¿La obra de Dios sigue? Sí. Pastores han caído y pastores regresan. ¿La obra de Dios sigue? Pero te dice, cuidado porque Dios se olvidará de ti. Y entonces los frutos que diste por todos lados, pues ellos tendrán su historia. Pero de ti se va a olvidar Dios. Palabras fuertes que le está diciendo a Job. Muy fuertes. Un amigo que está casi muriéndose. El 20, ¿quién me lo lee? He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Entonces, ¿me lees el 22? Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Oye, ¿es su amigo? Muchas gracias por tu participación. Lo enfrenta la verdad. ¿Cómo dice Job? Pero le dice una verdad en el 22. No en el... En la otra versión dice en el 21,
Me gusta mucho, dice, Él volverá a llenar tu boca de risa. En el 21. Con gritos de alegría. Miren, los dos amigos lo maltratan muy feo, pero también le dicen una verdad. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto conoceremos toda la verdad. Dentro de las palabras de Bildad viene algo profético. Dentro de las palabras de Elifaz viene algo profético. O sea, Dios también los usa. Lo vamos a ver al final. Recuerden, al final vamos a ver los capítulos donde profetizaron, sin saber ellos, probablemente. ¿Verdad? Dios los usó y Dios de alguna manera le está hablando a Job a través de los amigos. Yo creo que en la vida sí es todo, ¿no, pastor? En una iglesia, con las personas, y si dice la palabra escudriña todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Palomita. Eso es todo. Nada más quédate con lo bueno. Lo bueno. Lo malo no lo metas a la mente. Porque si lo malo lo metes a la mente, te va a apartar del río de agua viva y te va a llevar a lugares pedregosos. Y dice que será su gozo. Su gozo, se alegraron por apartarse, pero fueron arrancados. Cree uno que está haciendo uno bien, pero se está apartando. Entonces, toma lo bueno, nada más lo bueno. ¿Qué sentido sería tomar lo malo y hacerlo carne? ¿A dónde te lleva? A malas decisiones. Cuando tú la riegas con uno de tus hijos, le dices, es que tú me dijiste que me iba a ir mal. Que le dices, perdóname, bórralo de tu mente, ¿o no? Toma nada más lo bueno que yo te diga, lo que te levante. Lo que hice mal, por favor, bórralo. Me equivoqué. Entonces es lo que está diciendo, borra todo para que no vayas a secarte. Qué fácil es secarse. ¿Cómo lo está viendo el amigo? Seco, ¿verdad? Muerto. Después del esplendor, se acabó. Qué triste. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, ¿qué dices? Yo con todo. ¿O no? Con todo. Pasa el tiempo y entonces comienzas a ver a tu alrededor y dejas de ver a Dios. Y si ves más a tu alrededor, empiezas a bajar. ¿Se lo dijo su amigo Elifaz? Te vas a perder. ¿Se lo está diciendo Bildad? Te puedes perder. ¿Nos lo está diciendo a nosotros? ¿Cómo permanecer en ese fuego, en ese anhelo, en ese amor? ¿Cómo permaneces enamorado o enamorado? Con la cotidianidad, ¿no? Con ser constante. ¿Es una decisión? Sí. No voy a tomar en cuenta esto, ni esto. Ay, un día le olía la boca bien feo, ya no lo vuelvo a ver. No lo voy a tomar en cuenta, le voy a invitar unas pastillas y se acabó. ¿O no? Ya. Pero no tomas lo malo, porque si te quedas en la mente, híjole, siempre le huele mal, nunca le voy a poder dar un beso. Ya marchaste. Bueno, borren eso de su mente. Entonces, el amor es, vamos para adelante. Mira, ¿qué lo vamos a ver un poquito más adelante? ¿Qué pasa con Job si tú fueras Job? Ya te quieres morir. Con estas enseñanzas, ya te quieres morir. Por eso es muy importante lo que dijo Claudia. Si Job se queda con lo bueno, va a salir adelante. Pero si queda con lo malo, va a agarrar un cuchillo. ¿O no? Pero si se queda con lo bueno, él va a seguir adelante. Y eso es lo importante de nosotros. Que nos quedemos con lo bueno de cada uno de nosotros. No, que no veamos lo malo, que veamos lo bueno. Eso es lo importante. Pon en balanza. ¿Qué es lo bueno de Carmen? Voy a hablar de Carmen. ¿Y qué es lo malo de Carmen? Me quedo con lo bueno. Y lo malo lo desecho.
y voy a ser su amiga. Y algún día le diría, oye Carmen, sería bueno que cambiáramos esta situación, con sabiduría. Pero me quedo con lo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué me quedo con lo bueno? Porque le está sirviendo a Dios. Y si viene aquí es con amor, ¿o no? Entonces, ¿la desechará Dios? ¿La desecharé yo? Jamás, ¿verdad? Jamás. Entonces, aquí está. Nos quedamos con lo bueno. Y ya, lo malo, pues ya Dios juzgará. Y Dios tratará con cada uno de nosotros. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, te damos gracias por esta hermosa enseñanza que nos diste hoy a través de Enrique. Gracias porque nos hablas al corazón y a nuestra mente a través de tu palabra, Señor. Señor, permítenos ver lo bueno, Señor, de los amigos y no juzgar lo malo, sino ayudarlos. Y si en algo hemos fallado, Señor, te pedimos perdón primeramente a ti y luego a los amigos les pedimos perdón, Señor. Pero seguimos adelante, tomamos lo bueno y desechamos lo malo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.